Buenos días a todos los que están ya subidos al webinar. Vamos a esperar un minutito más, les pido paciencia y comenzamos, porque se está sumando la gente, así completamos los que se suscribieron. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcelo Parlamento, soy uno de los directores de Cloudbeach. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles principalmente por el tiempo que se toman para escucharnos, para entender un poquito de qué les tenemos para contar de estas soluciones que estamos ofreciendo sobre migraciones críticas sin fricciones. Les voy a contar un segundito la agenda, así tenemos seteado de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a organizar. Principalmente vamos a hacer un overview de lo que es la compañía, muy cortito, contarles en qué nos enfocamos y después vamos a dejar espacio y lugar a tres especialistas nuestros que nos van a contar tres escenarios distintos de migraciones que entendemos que son escenarios que ustedes pueden hoy tener en sus empresas o que estén ofreciendo al mercado, si son partners, revendedores de otras soluciones. Em, Tenemos un auditorio interesante de distintas industrias, bastante abultado y con distintos perfiles, ¿no? Empresas, clientes finales, hay partners, así que esperemos que sea de su interés este tema de migraciones. Y finalmente vamos a hacer un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas. Lo que les voy a pedir es que con cada una de las presentaciones hagan sus preguntas en el chat. Hay un iconito de preguntas y respuestas. Escríbanlas, nosotros les tomamos nota y al final vamos a leerlas y compartir las respuestas de cada uno de los especialistas. Así que, sin más, vamos a comenzar con la presentación entonces. Eh, lo que primero que quería contarles es, Cloudbeach ya tiene 30 años, 10 años, perdón, en el mercado. Comenzó desde el día uno con una clara visión sobre este escenario del entorno cloud, de migraciones de plataformas tradicionales a plataformas cloud, con lo cual nuestra visión, misión y estrategia están orientadas en ese sentido. Siempre lo estuvieron
y nos fuimos ayornando también a entornos o soluciones o situaciones de mercado que han sucedido y que ustedes, como seguramente en sus empresas, han tenido que afrontar y comprometerse con algún desafío de cambio. Bueno, ahí estamos nosotros con nuestros servicios ayudándolos a hacer este tipo de, enfrentar este tipo de soluciones. Con lo cual, nuestra estrategia se basó siempre en 4 escenarios, 4 cuadrantes, le llamamos de valor. Inicialmente nos introducimos en todo lo que es escritorios virtuales. ¿Por qué? Porque entendimos que todo usuario, todo empleado necesita un espacio de trabajo único y remoto, con lo cual nos especializamos en virtualizaciones. Entendimos posteriormente que esos entornos necesitaban estar disponibles en cualquier lugar, con lo cual la infraestructura en nube era un punto clave para poder, digamos, disponer y acceder a esta información. También entendimos que esos datos que uno trabaja en sus escritorios necesitaba tener algún tipo de protección y nos metimos en el mundo de recuperación y backup de información. Y finalmente, completando todo el círculo de vida del servicio, entendimos que había que gestionar todo eso. Entonces, complementamos con servicios para poder gestionar todo este tipo de migraciones y de plataformas nuevas que puede enfrentar cualquier compañía. Entonces, ¿cómo empezamos a ayornarnos a esto? Vimos que hubo cambios en el mercado. El mercado nos contó, por ejemplo, que grandes empresas como Citrix y VMware, números uno líderes de entornos virtuales a nivel mundial, han sido adquiridas por otras empresas. Muchas de estas empresas son fondos de inversión que apuntan a una rentabilidad tal que hace que cambien su oferta, cambien sus costos, y todos estos cambios hizo mucho ruido en el mercado en los últimos años y generó que empresas que hoy trabajaban con estructuras tradicionales tuvieron que empezar a pensar cómo migraban a otro tipo de soluciones para mantener su productividad, ¿no? Y potenciar su negocio. Es por eso que nosotros queremos acompañarlos, hoy contarles 3 soluciones de estas, que son migraciones de tal vez plataformas tradicionales hacia una plataforma más flexible, más dinámica, con mayores beneficios. Y pensamos en 3 soluciones que ahora les vamos a pasar a contar. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de valor principalmente? Por un lado, estructuras tradicionales como Citrix, VMware, Nutanix, virtualización en Microsoft, hacia un camino de un entorno cloud. ¿Con quiénes? Con los partners, los cloud providers tradicionales del mercado. A esto que le sumamos un tema de seguridad, que para nosotros es clave, si vamos a disponer de información confidencial, si vamos a disponer de aplicaciones en forma remota, necesitamos un entorno virtual. Con lo cual, esto nos permite tener un escenario completo de entornos híbridos entre plataformas tradicionales y entornos cloud con seguridad, ¿sí? Dicho todo esto, y cerrando el tema de CloudBeach, hoy le acercamos 3 tipos de soluciones en G Suite a M365, VMware a Azure y Citrix a AVD, Azure Virtual Desktop. ¿Por qué? Porque entendemos que son 3 escenarios que pueden tener hoy ustedes en sus empresas y están pensando en migrar. Las 3 soluciones van a estar presentadas por especialistas, con lo cual voy a dejar ahora, le voy a pasar la palabra a Pablo Trujillo, nuestro especialista de G Suite y de Microsoft, para que les cuente un poquito qué le estamos ofreciendo. Pablo, adelante y gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Buenos días, me place mucho estar en ese espacio acompañándoles a ustedes y contándoles de este proceso de migración de Google Workspace hacia Microsoft 365. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo pues ya más de 5 años con temas de sistemas, temas de migraciones, ¿cierto? Muy enfocado pues a lo que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, mm, hay muchas ventajas y muchas bondades en el mundo de la suite colaborativa de Microsoft 365 con respecto a Google, sin decir que Google no es una excelente plataforma también. Vamos a verlos desde el punto de vista de esos beneficios estratégicos. Tenemos aquí en este slide. Entonces,
Les voy a comentar acerca de cinco, ¿cierto? Digamos como cinco vertientes, cinco facultades muy importantes que tiene Microsoft 365. La primera es todo el tema de la colaboración unificada y productividad. Entonces, dentro de la colaboración unificada y productiva, muchas veces los usuarios, nosotros tenemos, digamos, necesidades de cómo interactuar con otros por medio, digamos, de chat, de videollamadas. Entonces, en este momento, con Microsoft 365 tenemos Teams, una herramienta que ha estado evolucionando constantemente y que se integra, se entrelaza con otras aplicaciones como OneDrive, como SharePoint, pero también Microsoft 365 tiene ese estándar y fue, digamos, el pionero en inventar todo el tema de codición en tiempo real. Entonces, digamos que por medio de SharePoint, por medio de OneDrive, podemos compartir documentos, podemos ingresar a esos documentos y empezar en tiempo real, pues, a elaborarlos. Entonces, esto es muy importante. No quiere decir que otras plataformas lo tengan, pero digamos que el estándar, ¿cierto? Lo va manejando, digamos, Microsoft 365. Y algo muy interesante que ahorita está desarrollando Microsoft es todo el tema de identidades, ¿cierto? Cómo poder vigilar esas personas externas, esos proveedores, esas personas que están, digamos, fuera de nuestro tenant, de nuestro dominio, cómo poder vigilarlas y generarles ciertas restricciones y permisos en tiempos específicos para que ellos puedan, digamos, también habitar y colaborar dentro de nuestro mismo tenant. También en todo el tema de esta productividad y lo que tiene que ver con la colaboración unificada es la automatización de procesos por medio de Power Automate. Muchas personas a veces tienen en su cabeza, hablemos los que están en Google, quieren hacer, digamos, un flujo de datos, que haya un entrelazamiento y que se compartan información de una aplicación a otra. Entonces, para eso, digamos, está Power Automate y nosotros, digamos, en Cloud Beach podemos hacer, digamos, el assessment de lo que quieren y poder empezar a hacer esa homologación de esos flujos de datos. Entonces, colaboración unificada y productividad tiene todo el tema de manejo de identidades, cohesión en tiempo real, también todo el tema de Intune, que es esta parte de endpoint que nos permite vigilar dispositivos de cualquier plataforma, ¿cierto? Y hacer un sinnúmero de cosas que más adelante, de pronto, si les interesa, podemos hacer un webinar o una charla específicamente sobre todo este tema de manejo de dispositivos. La otra parte tiene que ver con la seguridad y conformidad. Para las empresas es muy importante que sus datos estén bien resguardados. Entonces, dentro de Microsoft 365 hay un número de funcionalidades. Tenemos todo el tema de MFA, que pues, hoy en día es muy utilizado, pero vamos un poco más allá con temas de Defender. Hay muchos sabores, mucho espectro de Microsoft Defender para aplicaciones, para temas en nube, para endpoint, para servidores, etcétera, ¿cierto? También está todo el tema de Purview, que nos ayuda a cumplir estándares internacionales, ya sea el nicho que nosotros habitemos o en lo que nuestra operación se desarrolle, digamos el sector de la salud, la reglamentación IPA, el tema de PCI DSS para temas bancarios. Entonces, ¿qué es lo que se está filtrando? ¿Qué es lo que está fluyendo dentro de nuestra organización? La información, ¿qué es lo que nosotros queremos que solamente se quede dentro de nuestra organización y que no se permita salir no sé, hacia un proveedor, hacia el exterior? Todo ese tema de regulaciones o estándares internacionales lo permite tener Microsoft 365 y digamos que es bien robusto en este tema. Entonces, el tema de seguridad está muy bien resguardado con Microsoft 365. Entonces, esa es la idea que ustedes también tengan en mente, este tema de seguridad. Todo el tema de escalabilidad y flexibilidad. Tenemos planes a medida con temas de licenciamiento. Entonces, en esta parte de consultoría, nosotros los apoyamos a ustedes en saber qué es el tipo de licenciamiento que necesitan y cómo vamos en el proceso de migración, cómo vamos digamos, a recibirlos dentro de la suite colaborativa para tener, digamos, todas esas funcionalidades que venían y no ir en un detrimento del servicio, ¿cierto? El aumento y disminución de usuarios es muy elástico, muy flexible. Ahorita más adelante nuestro compañero Hernando nos va a contar también de ese tema de escalabilidad y flexibilidad dentro de Azure. Todo el tema de modelo de pago por suscripción. Entonces tenemos, muchas veces las empresas no tienen, digamos, un flujo de caja, entonces uno puede mirar pagar mensualizado, pagar anualizado. Todo eso es muy importante. Y también, hablándoles un poco de flexibilidad, eh, tenemos que mirar también cómo es el tema de la ofimática local. Con Microsoft 365 tenemos esa potestad o esa ventaja de poder trabajar nuestros aplicativos tanto local como en la nube. Hoy está todo muy volcado, ¿cierto? El tema de la nube, pero hay personas que también les interesa mucho el tema de trabajar local, ¿cierto? En su equipo. Entonces Microsoft, por medio de su licenciamiento, nos permite esto y de esa manera, pues, tenemos, digamos, esos dos mundos. Entonces, muy importante, digamos, como ir sabiendo estas diferencias de lo que existe en Google y lo que tenemos en Microsoft 365. Reducción de costo de infraestructura. Ahorita lo voy a ampliar un poquitico más en otro slide que tenemos el antes y el después, pero tiene que ver más que todo con el tema de gastos de energía, de refrigeración, de temas de soporte
técnico, de temas de esos costos previsibles, ¿cierto? O, o costos, digamos, espontáneos que se pueden generar, digamos, cuando tengamos una plataforma basada localmente, ¿cierto? En un data center, o lo que tenemos en la nube, que puede ser más fácil manejo, censarlo, e ir preveyendo todas esas cosas que pueden suceder en nuestra arquitectura. Lo permite, es mucho más fácil de visualizarlo, mucho más fácil de generar reporte de visibilidad dentro de la nube. Y tema de actualización de constantes e innovación, pues la nube nos permite, digamos, hacer esas mejoras en Office, en todos los aplicativos, por medio del mismo tenant, se van generando parches, se van generando, digamos, actualizaciones que uno puede ir siguiendo constantemente día a día, se van generando estos temas de vulnerabilidades, ¿cierto? Parches de Zero Day, Microsoft, digamos, con todo el tema de seguridad también está constantemente con sus especialistas vigilando todo este tema, entonces es muy importante que también tengamos en cuenta esta característica dentro de este mundo de Microsoft 365, ¿cierto? Entonces, digamos que esas son las 5 ventajas. Ahorita vamos a mirar el tema del antes y el después. Ya me colaboras ahí con el siguiente slide, por favor, muchas gracias. Entonces, el tema del antes y el después, como les comentaba, está, digamos, el tema de qué es lo que nosotros tenemos en el momento de antes de migrar, ¿cierto? Tenemos, digamos, una visión en nuestra, unas ideas, unos objetivos, pero eso se tiene que ir consolidando. Entonces, es muy bueno saber qué es lo que queremos en temas de infraestructura, hacia dónde queremos llegar. Entonces tenemos unos gastos en mantenimiento de hardware, cómo podemos mitigar, cómo podemos generar una eficiencia una vez dentro de la nube de Microsoft 365. Entonces ahí está, digamos, como todo el tema de suscripciones escalables, todo el tema de los que les hablaba ahorita de temas de licenciamiento, de flexibilidad, el tema de colaboración. Entonces, ya como les comentaba, hay tantas herramientas que permiten entrelazamiento entre ellas, generando, digamos, como una malla de información que en las otras plataformas que existen en el mercado no hay tanta, digamos, como tanta interacción entre ellas. Entonces, esto sí lo tiene Microsoft 365. Temas de seguridad. Entonces, digamos, muchos de las grandes vulnerabilidades o los fenómenos de ciberseguridad se generan por esta falta de no tener un MFA, no tener un Data Loss Prevention, no tener, digamos, un tema de retención avanzada, el tema de cifrado de los discos que podemos hacerlo por medio de Intune. Todo esto lo podemos gestionar desde una misma plataforma y de manera sumaria, ¿sí? Digamos, como por medio de un broadcast hacia todos los dispositivos. Entonces, muy interesante ese tema de seguridad dentro de Microsoft. El tema de los costos, bueno, muchas veces hacemos todas estas grandes inversiones, pero la obsolescencia programada que tiene hoy en día, digamos, los equipos, podemos mejorarla de una forma sustancial cuando estamos hablando de temas en la nube, ¿cierto? Estos temas de cambios de infraestructura, de escalabilidad vertical, horizontal, son mucho más rápidos, mucho más eficientes cuando estamos hablando de temas en la nube. Y las actualizaciones, bueno, se les había comentado ese tema pues de las mejores continuas de los parcheos, todo esto. Entonces, para seguir, digamos, con este tema de migraciones de de Google a Microsoft 365, es muy bueno tener ese tema de mejores prácticas y para tener una migración exitosa. Tampoco tenemos que quedarnos con la cabeza la idea de que en la nube todo es color de rosas, la panacea, ¿cierto? Siempre van a haber, digamos, también unos objetivos por cumplir, ¿cierto? También hay unos stoppers. Entonces, digamos que antes de hacer un proceso de migración, nuestro equipo de Cloud Beach, nuestros especialistas, hacemos un diagnóstico previo, un assessment, para saber qué es lo que nos estamos enfrentando, en dónde estaban habitando en ese momento nuestros clientes, nuestros usuarios y hasta dónde queremos llegar. Y por medio de ese roadmap, pues vamos generando esa planeación, ese pilotaje para poder, digamos, hacer esa migración. Si me permiten una analogía doméstica, es como cuando nos trasteamos de casa, nos trasladamos de un lugar a otro, hacemos una planeación, sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que es frágil, qué es lo que no es tan frágil, y cuando ya llegamos a la nueva residencia, pues se quedó algo. Entonces, digamos que ese tema de diagnóstico previo, de planeación, es muy bueno tenerlo en cuenta para poder hacer ese tránsito de la manera más diáfana, más organizada posible. Entonces, digamos que dentro del Cloud Beach tenemos, digamos, 3 fases, que la primera es la que les estoy comentando, diagnóstico previo, planeación. Ya la segunda es, una vez teniendo, digamos, como esa información clara, ya empezar a construir el tenant dentro de Microsoft 365 desde la parte desde el punto de vista de licenciamiento y hacer el volcado, el vertimiento de datos, ya sean pues correos electrónicos, temas de Teams, calendarios, datos de Drive para que empiecen a trabajarlo dentro del OneDrive, dentro de SharePoint, y de esa manera pues hacer ese proceso de migración lo más claro posible. Y ya entra una tercera fase, que también es muy importante, que es el tema
post implementación, donde entramos como a limar algunas asperezas, a calmar algunos ruidos que son normales dentro de un proceso de migración, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, todo el tema de onboarding, donde les contamos a los usuarios finales qué es esto de Microsoft 365, cómo pueden empezar a habitar de la manera más propia las funcionalidades de Microsoft 365. Entonces les contamos cómo es el tema de SharePoint, de OneDrive, las diferencias que pueden hacer en temas de correos electrónicos, cómo pueden manejar bien el team. Y de esa manera, pues, generar, digamos, una cercanía o una aproximación de la mejor manera hacia la nueva plataforma. Listo. Y temas de soporte, también hay temas de soporte, bolsas de horas, eso, digamos, que se puede manejar diferentes modalidades, como lo quiera el cliente, para empezar, digamos, como a pulir, ¿cierto? Hacer el proceso de refinamiento en Microsoft 365. Entonces, de esa manera, nosotros atacamos esos procesos de migración, ¿listo? Las tres vertientes. Entonces, eso es más o menos lo que les tenía para contar ahorita en este pues, breve espacio. Ahorita me pueden dejar las preguntas y continuamos conversando al final de la exposición de mis compañeros y les dejo solamente con una frase. Las migraciones a Microsoft 365 representan siempre una excelente oportunidad de innovación tecnológica dentro de la organización, ya que por medio de estas podemos buscar garantizar la confiabilidad, la disponibilidad y la integridad de nuestra información. Digamos que son los tres pilares que rigen todo el tema de los datos en las plataformas de TI. Nada, eso es todo. Muchas gracias. Ahí ya les doy la palabra a mi compañero Hernán. Gracias, Pablito. Muy buen día para todos. Espero se encuentren bien. Yo también hago parte del equipo Cloudbridge el área comercial. Un tiempo acá en la organización, varios años trabajando en temas de nube, ¿no? Al principio decía Marcelo, nosotros somos un equipo regional y de repente sería válido que ustedes nos contaran desde qué países están. Pueden dejar ahí en el chat en qué países están. Eso vale la pena, saber dónde están, desde dónde nos están viendo. Bueno, arranquemos con el tema que me corresponde a mí, que es este reto de mover infra a la nube, pero específicamente lo que tiene que ver con VMware, cómo estamos llevando VMware a la nube, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahí que son importantes? Ahora, cuando hablamos nosotros de mover la infraestructura a la nube, muchas veces pensamos es en la tecnología, ¿sí? En los servidores, en licenciamiento, etcétera. Pero en realidad hay una serie de desafíos que están relacionados con el negocio, ¿no? Ahora, si llevamos eso específicamente al área de TI, ¿sí? En el área de TI encontramos muchos factores. Dentro de esos factores, los data centers tienen una fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Las licencias expiran, el hardware envejece, las renovaciones representan inversiones grandes, ¿no? A eso sumémosle problemas de capacidad. Pero bueno, digamos que no vayamos tan rápido y más bien empecemos a ver qué es lo que tenemos en ese semicírculo que pintamos acá, ¿sí? Y lo primero que hablábamos, que se ve por allá abajo, costado izquierdo, abajo, ¿no? Expiran los centros de datos y fin de vida útil del software. Arranquemos por ahí. La tecnología normalmente cuando nosotros compramos equipos o compramos servidores, esos servidores tienen una vigencia. Esa vigencia normalmente va de 3 a 5 años, no más. Pueden seguir funcionando ahí para arriba, sí, pero los fabricantes no me van a dar soporte y no me van a dar mantenimiento. ¿Sí? Lo mismo pasa luego con las licencias. Con licencias pasa que o bien compro suscripciones que puedo mantener en el tiempo o compro licenciamiento que tiene fecha de vencimiento, ¿no? A veces hay que ver qué sale más costoso. Hablábamos también de las necesidades urgentes de capacidad y pongo un caso que normalmente pongo sobre la mesa que es tal vez de los más sencillos, ¿no? ¿No? Cuando me quedo sin espacio en estos servidores Blades, por ejemplo, que son servidores complejos que no consigo localmente en el país, pasa que no consigo el disco duro hoy mismo, ¿no? Si no planeé con anticipación, si el disco se llenó, pues debo esperar un tiempo a que me aprueben la compra, a que me lo mande el fabricante, a que llegue el país, a que pase por aduana, bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Y en ese intervalo de tiempo, ¿qué pasó? Se me pudo caer la operación, ¿no? Entonces, digamos que son cosas que es importante siempre tenerlas sobre la mesa. ¿M? Y ahí, ahorita vamos a ver el tema de nube y qué pasa con la nube. Listo, temas de seguridad. Definitivamente todos tenemos que hacer siempre inversiones en seguridad, ¿no? Tenemos el firewall, tenemos soluciones de borde, tenemos el antivirus, bueno, herramientas de monitoreo. ¿Qué pasa? Cuando estoy on-premise, normalmente tengo diferentes fábricas, diferentes especialidades. Por ende,
diferentes especialistas en la organización para que me gestionen esto. Y si no los tengo en la organización porque no es muy grande, pues los tengo que contratar, tengo que buscarlos afuera, ¿no? A través de compañías, de tercerizar este tipo de servicios. Lo que muchas veces, aparte del costo, también genera cierto desgaste en la medida que tengo que poner a hablar todas estas personas para buscar una solución específica. Entonces, ese es uno de esos problemas que tenemos por ahí. Listo. Digamos que para ir súper rápido, tenemos limitaciones a nivel de recursos, de presupuesto a nivel de recursos, ¿sí? A veces las inversiones tienen un tope. O sea, en tecnología me entregan un tope máximo para invertir. Si es que yo quiero alinearme con el negocio, con la estrategia, con lo que está buscando la organización, en definitiva, debo medir ese presupuesto, ¿no? O debo ser flexible y saber hasta dónde punto, hasta dónde tengo que invertir, ¿no? Es un tema bien importante. Ampliar y escalar aplicaciones. Ahí también pongo un caso cualquiera que normalmente pongo sobre la mesa. Digamos que somos un retail, ¿no? Y como retail nosotros tenemos ventas en enero, en la temporada escolar, no tengo ni idea, en el mes del niño, en el mes de amor y amistad y en diciembre. ¿Sí? Hay más, pero digamos que son esos. Ahí necesito unas capacidades de cómputo elevadísimas, súper altas. Pero ¿qué pasa en meses como en febrero, en vacaciones de mitad de año o en otras fechas donde de repente no tengo el mismo movimiento? Tengo mi infraestructura abandonada, quieta, subdimensionada, sobredimensionada más bien, perdón, ¿no? Ahí es donde ya empezamos a ver y donde hablamos de qué buscamos con la nube, ¿no? Y es donde empezamos a ver cómo resolvemos esos retos, ¿no? Bien, entonces por un lado, tenemos una infraestructura que esté disponible para cuando se necesite, ¿no? Entonces siempre va a estar disponible. La nube está ahí, disponible todo el tiempo. Modelo de costo predecible y más bajo. Entonces, digamos que acá, y como poníamos el caso de retail, si es que yo tengo meses donde tengo un tráfico muy bajo, yo definitivamente desescalo lo que tengo, ¿sí? Lo pongo al mínimo y eso hace que mis costos sean más bajos. Lo mismo sucede cuando estoy en el pico más alto, ¿vale? Y con eso puedo vender, no dejo de vender. ¿Listo? Y en especial, una plataforma que nos permite innovar mucho más rápido sin poner en riesgo lo que ya funciona, ¿vale? Eso hablando en términos de Bingware. Y ahí, digamos que ya avanzando y entrando en materia, la idea es que veamos entonces cuáles son las soluciones que podemos tener con las cuales podemos trabajar más adelante. Bien, bien. Lo primero es, hay dos sabores, pongámoslo de esa forma. Yo puedo llevarme Bingware como existe, tal cual lo tengo, hacia la nube, ¿vale? Y la segunda opción, y ya explico cada una, la segunda opción es modernizar desde Bingware hacia la nube nativa o hacia Azure nativo. Vuelvo y digo, ya les explico. Entonces, ahora, devolvámonos a la primera, mover Bingware tal cual. Hay organizaciones que hoy día tienen Bingware, ¿sí? Y no quieren salir de él por muchas razones, porque lo conocen bien, porque ya hicieron la curva de aprendizaje, porque consideran que es seguro, pues, por las razones que sean. ¿Listo? Si es que yo ya estoy familiarizado con todas esas habilidades, pues las puedo conservar, me las llevo exactamente igual, ¿vale? Hacia la nube. Entonces me voy a llevar Bingware para la nube tal cual, como lo tengo. Eso me permite también tener una migración mucho más rápida. Entonces puedo salir del centro de datos, llevarme todo, ponerlo allá y para de contar. Bueno, suena fácil, no es tan fácil, ¿sí? Pero en términos generales, así es. ¿Listo? Puedo tener todo el stack perdón, de Bingware. Puedo tener todo el stack de Bingware completo sobre Azure, ¿sí? Vuelvo y digo, como ya lo conozco, lo sigo manejando. Ahora, ustedes van a decir, venga, pero ¿para qué voy a seguir pagando las licencias que tengo allá si me voy para la nube? Ya no vas a pagar licencias, ya no se pagan licencias, ¿vale? Ahora, van a pagar es una suscripción en Azure, la mensualidad, como se pagan los servicios de Azure habitualmente. Ahí me desentiendo totalmente de esa suscripción de Bingware, del mantenimiento que tengo que pagar anual, etc. Entonces, simplemente hoy pago el tema ya. No sé si hasta ahí está claro, espero que sí. Eso es Bingware, moverlo tal cual, llevármelo. Lo estoy trasteando del on-premise a la nube, ¿vale? Listo. Por otro lado, hablábamos también de migrar hacia la nube nativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo decirlo? Voy a desbaratar Bingware, ¿sí? Saco lo que hay adentro
Adentro tengo máquinas virtuales, tengo repositorios de almacenamiento, tengo seguridad, tengo, bueno, un montón de cosas más. Eso lo saco de allá y me lo llevo a la nube nativa. Quiere decir, en VMware, en Azure, perdón, voy a poner las máquinas virtuales, las redes, el almacenamiento, etcétera. Todo me lo llevo. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre los dos? Pues fuera de lo que ya hemos visto. O más bien, ¿en qué momento yo debería tener una solución o debería tener la otra? Por ejemplo, esta solución de moverse en nube nativa aplica mucho para esas compañías que no quieren seguir teniendo VMware, que la suscripción les sale muy costosa, los especialistas que tienen que contratar por fuera les cuestan un montón, no tienen una cantidad de máquinas virtuales suficientes para pagar ese nuevo esquema de suscripción con Broadcom. Digamos que hay un montón de razones, ¿vale? O sencillamente conocen la nube o quieren conocer la nube nativa y se quieren mover para allá, ¿no? Entonces de ahí, ventajas tenemos muchas. Entonces ahí empieza uno a aprovechar todas esas habilidades de Azure y no solamente de Azure, sino de la nube, ¿no? Ya sabemos que hay esquemas de migración, o más bien tenemos esquemas de IaaS, tenemos esquemas de PaaS, entonces podemos modernizar aparte de eso. Quiero decir, pongo un caso cualquiera, yo tengo una máquina con SQL, yo me lo puedo llevar a un SQL PaaS. Entonces ahí estoy haciendo una modernización de mi infraestructura. Si tengo mis aplicaciones en máquinas virtuales, me las puedo llevar a infraestructura que no tiene servidores, serverless, ¿vale? Entonces, esos son elementos que son bastante chéveres tener en cuenta, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la parte de abajo de la diapositiva, hablamos de servicios de administración y seguridad de Azure, ¿vale? Y ahí hay un montón de cosas más a tener en cuenta. Al fin de cuentas, estamos en Azure, sea VMware o no sea VMware, estamos sobre Azure, ¿ok? Entonces, ahí voy a tener un Sentinel, por ejemplo, si es que quiero hacer monitoreo, tengo firewall, diferentes SKUs o sabores de firewall si es que quiero trabajar con este tipo de dispositivos. Que se me escapa por ahí Intune, que habló Pablo, entonces yo puedo tener todo la gestión de mis dispositivos a través de una sola consola, puedo tener Defender en sus diferentes sabores, si quiero tener Defender for Cloud para hacer el control de toda la nube, Defender for Endpoint, Defender for Server, bueno, es que hay un montón más, ¿no? Entonces, todas esas habilidades y todas esas capacidades se pueden utilizar para cualquiera de las dos versiones, o bien para mover VMware como lo tenemos, o bien para movernos a la infraestructura nativa de Azure, ¿vale? Ahora, hay unos casos de éxito ahí. Queremos mostrarles a ustedes un caso de éxito específico que en este caso es del segmento financiero. Pasa que no les podemos decir el nombre claramente, ¿sí? Por términos de compliance, pero lo que sí quiero contarles es que en este cliente solamente en 2 meses migramos 120 máquinas, ¿ok? Solo en 2 meses hicimos eso. Las movimos hacia Azure y resulta que ahí combinamos los dos escenarios. Entonces movimos VMware y dejamos el VMware en la nube y dejamos unas máquinas allá y otras por fuera de VMware que estaban ejecutando unas tareas diferentes, ¿no? Entonces mantuvieron todas esas aplicaciones críticas sin cambios, ¿sí? Se aceleró el despliegue de nuevos servicios, ¿no? Y cuando combinamos era porque afuera también teníamos entornos de sandbox, por ejemplo, podíamos hacer muchas pruebas, luego de que esas pruebas funcionaran, las mandábamos a Azure, lo que era totalmente transparente para el usuario. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Los tenemos en pantalla. Entonces tuvimos un retorno a la inversión altísimo. ¿Sí? O sea, muy rápido en el tiempo. Hay un tema que tenemos con Azure en términos generales que funciona muy bien, que es las instancias reservadas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy claro qué infraestructura necesito y cómo la voy a usar, yo puedo comprar a 1 año o a 3 años y puedo tener en poder de cómputo descuentos como hasta el 70%, imagínense. Entonces, creo que es algo que vale la pena mirar. Adicional a eso, tengo el beneficio híbrido. ¿Qué es eso? Es poder coger mis sistemas operativos actuales, llevármelos a la nube y no pagar en Azure lo que corresponde al sistema operativo, ¿vale? Entonces, imagínense la cantidad de plata que puedo estar ahorrándome ahí. Bien, listo. Por otro lado, que ya lo hablábamos, cumplimiento normativo con Sentinel, Defender for Cloud, ¿sí? Son herramientas que ya están listas, que las puedo parametrizar para hacer ese cumplimiento, ¿sí? Listo. Tengo reducción del 80% de tiempos de recuperación ante desastres con ASR. No voy a profundizar de ASR,
pero básicamente es esa suite que me permite hacer recuperación de desastres o continuidad de negocio. Con ASR tenemos casos de máquinas, o más bien de escenarios que hemos recuperado en 2 o 3 minutos. Funciona bastante bien. Y tenemos una visibilidad completa de todos los costos, las cargas y la seguridad a través de una sola interfaz. ¿Ok? Entonces, todo eso lo podemos lograr a través de una sola interfaz. Por último, si queremos llevarnos, o más bien, si queremos gestionar los entornos on-premise, si es que en algún momento decidimos combinar las infraestructuras a través de Azure Arc, por ejemplo, podemos hacer toda esa gestión. Entonces, no sé si hasta ahí va bien el tema, si les gustó. Realmente eso era lo que quería presentarles. Es mucha información, pero creo que vale la pena. Ahora los invito a que busquemos un espacio, una nueva sesión, donde veamos temas en específico. Si ustedes quieren o tienen unas cargas de trabajo, si son partners o son clientes y tienen cargas de trabajo que quieren llevarlas en la nube, veámoslas, hagamos el análisis del caso. ¿Sí? Nosotros les ayudamos con ese assessment. Seguramente el primer assessment no lo vamos a cobrar, ¿vale? Y con eso ya entendemos un poco cómo está definida esa infraestructura. Nada, eso era todo. Entonces yo les quiero dejarlos ya con Mariano para que les cuente un poquito más sobre cómo hacemos la migración de cargas de sitios, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Genta, yo trabajo como director de operaciones en CloudBeach. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando con soluciones de virtualización, incluyendo Citrix, VMware, tecnología de escritorio remoto. Y en los últimos años me he enfocado en ayudar a organizaciones a modernizar sus entornos, optimizar costos y mejorar la experiencia de usuario, principalmente a través de Azure Virtual Desktop. Hoy les quiero compartir con una visión general de los beneficios de migrar de Citrix a AVD y contar la experiencia concreta de éxito de una transición. Primero que nada, como les conté, yo tengo más de 20 años de experiencia y siempre dije, y los que me conocen me escucharon decir que Citrix era la mejor solución como escritorio remoto y como virtualización de aplicaciones. Hasta hace un par de años. No tuvo rival durante muchísimo tiempo y la verdad que Azure construyó un producto muy sólido, muy fuerte, donde le hace competencia y donde se está llevando gran parte del mercado. Las ventajas principales de AVD, de Azure Virtual Desktop, es que Microsoft nos da una plataforma entera sin tener que preocuparnos por Delivery Controller, License Server, Storefront, Scaler. Nos da toda la infraestructura para que usemos y virtualicemos nuestras aplicaciones y nuestros escritorios remotos. Van a decir, sí, Citrix Cloud también lo tiene. Sí, es cierto, Citrix Cloud migró a eso. Obviamente, acá hay un tema de costos que hace la diferencia, que hace la diferencia hacia AVD. Si ustedes tienen unas licencias Business Premium de Office 365, E3 o E5, ustedes tienen gratis toda la infraestructura AVD sin ningún costo. Además de la infraestructura AVD, tiene las licencias TSCAL que, aunque tengan Citrix Cloud, no las tendrían, las tienen que pagar igual. Y tienen gratis las licencias de sistema operativo de Windows 10 y Windows 11 Multisession, que tampoco las tienen si ustedes optan por la opción de Citrix Cloud. Así que al final de cuentas, AVD es un Citrix Cloud con un montón de ventajas más de productos que ustedes ya tienen. Como ya mencionó Pablo y mencionó Hernán, tenemos un montón de cosas como la seguridad con Azure ID, segundo factor de autentificación, Conditional Access, Defender for Endpoint, un montón de cosas para hacer auto-scaling con las máquinas virtuales, que se apaguen, cuando no hay consumo, que se prendan cuando hay más demanda, o sea, todo eso de forma automática. Y como les contaba, hoy en día el AVD evolucionó tantísimo, y hoy permite multisession para Windows 10 y Windows 11. Entonces usted con una IP están teniendo 8 o 10 usuarios.
optimizaron el Teams para que pueda usar, y antes pasaba que con un escritorio de AVD, Teams era demasiado pesado. Hay una versión de Teams optimizada específica para multisession. Redirección multimedia, USB, audio, todos los dispositivos van redireccionados. Prácticamente igual o mejor que el protocolo ICA. Y para administrar esto tienen dos opciones, las más comunes. Una sería administrarlo si tenemos un entorno bastante grande, Nerdy es una herramienta muy útil que nos permite administrar todo este entorno, configurar todo el autoscaling, configurar los timeouts para las sesiones, configurar los perfiles usando FSLogix o Azure Files. Nos permite gran flexibilidad. Hay otra opción que se llama Hydra, que es para entornos más reducidos, que funciona muy bien y que hasta 4 hosts es sin costo. Porque si administrar AVD desde Azure es un poco engorroso, y por eso estas empresas hicieron estos scripts, automatizaciones que nos permiten manejarlo de una manera más cómoda y más intuitiva. Como les contaba al principio, quería compartir un caso de éxito con ustedes. Es una empresa que es nuestro cliente hace mucho tiempo, una empresa del sector inmobiliario con más de 500 usuarios. Esta empresa tenía una infraestructura Citrix on-premise muy costosa, compleja. Tenían básicamente 2 data centers, uno en la costa este, uno en la costa este de Canadá. Y tenían muchos problemas de rendimiento, de escalabilidad, porque depende de donde se encontraba el usuario, es donde el usuario terminaba consumiendo la aplicación, y por ahí había desbalances. Entonces era muy difícil balancear todo. Tenía 2 Netscaler, tenía 4 delivery controllers, 4 storefront para hacer todo doble, para tener tolerancia a fallos, y tenía un clúster de SQL. Piense que sacaron el clúster de SQL, dejaron de pagar las 4 licencias de SQL Enterprise, que valen un montón de plata, las licencias de sistemas operativos, las licencias TSCAL de los servers y la licencia de los TSCAL de los Windows. No podían usar Windows 10 ni Windows 11, así que usábamos Windows 2016 con el look and feel de Windows 10. Le hicimos probar al cliente, ya tenía una licencia de Office 365 de 3, así que prácticamente no le costó nada. Todo lo que les comenté fue todo ahorro, porque apagó esas máquinas, algunas eran VM, algunas máquinas físicas, apagó esa VM, dejó de pagar la licencia de Microsoft, costo de electricidad, data center, administración de firewall, de los Netscaler, de los DNS, o sea, todo eso lo redujo a cero. Y creamos unas imágenes. Nosotros podíamos despersonalizar la imagen de actualmente que estamos usando con Citrix, convertirla a Azure y aplicarle la imagen para que sea una imagen, una Golden Image, y ahí aplicarle el AVD. Nosotros optamos por la opción de construir las imágenes de cero porque sacamos todos esos drivers de Citrix, todos esos drivers que están de más, y que las máquinas, digamos, naturalmente, si uno las consume desde el portal de Azure, no los tiene, y ya vienen optimizadas. Así que construimos esas 4 máquinas, creamos los grupos que iban a consumir los escritorios virtuales, usamos FSLogix para los perfiles y almacenamiento en Azure Files. Y bueno, los resultados, además de todos los ahorros que le dije, fueron un 35% menos en costo operativo, porque prácticamente tiene muy poco mantenimiento, salvo mantenimiento son de las actualizaciones de los parches de las imágenes madres, digamos, las Golden Image. 40% aproximadamente más rápido el acceso, más rápido el consumo de las aplicaciones, porque Microsoft se encarga de hacer el load balancing de donde se conecta el usuario. Y bueno, la verdad que
todos contentos, los usuarios contentos, usuarios que siempre tenían problemas para usar las aplicaciones, pasaban mucho tiempo reconstruyendo perfiles o diagnosticando problemas de perfiles o unidades de Drive que no mapeaban, y eso se eliminó por completo de raíz. Y bueno, ahora el cliente está pensando en integrar, ellos tienen la solución del segundo factor de notificación de Okta y están pensando migrar en una de Azure Active Directory, porque también ya lo tiene incluido con sus licencias. Así que la verdad fue un caso difícil, un lindo desafío al principio, porque nada, era un cliente de mucho tiempo y tenía mucha exigencia en que eso funcionase. Y la verdad que, bueno, muy lindo resultado que tuvimos, y la verdad que no sé si alguno pudo ver la entrevista que yo le hice al cliente en un viaje que tuve, que estuvo dando vuelta por LinkedIn y por Instagram. Y para cerrar, nada, quiero destacar que migrar de Citrix a AVD no es simplemente un cambio de plataforma, sino es una oportunidad para simplificar, para ahorrar y para modernizar la forma en que entregamos los escritorios y las aplicaciones a nuestro usuario. No es solamente una migración, pasar de A a B. Estoy disponible para cualquier duda, con gusto les puedo compartir más detalles técnicos y ayudarle a evaluar si esta transición tiene sentido en sus organizaciones o en sus clientes. Le agradezco muchísimo su tiempo y los dejo con Marcelo nuevamente. Buenísimo. Gracias, Mariano. Bueno, estamos terminando ya el webinar. O sea, la idea nuestra era acercarles estos tres escenarios para que por lo menos overall comprendan qué es esto de las migraciones. Hoy lo llamamos críticas porque en realidad el mercado un poco nos lleva a pensar o repensar este tema de las plataformas tradicionales versus otro tipo de plataformas. Hay herramientas que las tenemos muy arraigadas en las empresas y es difícil hacer una migración, no es tan simple tomar esa decisión, pero cuando uno empieza a analizar costos, beneficios y un montón de conceptos que se suman a lo tradicional, creo que vale la pena hacerse el espacio para plantearlo. Queríamos cerrar con una idea general de nosotros como CloudBeach nos dedicamos a dar servicios, proponemos este tipo de servicios on top de otros que ya les comentaba en los distintos cuadrantes de nuestras soluciones, pero básicamente lo importante es que tratamos de cubrir todo el ciclo de vida de un servicio, ¿no? Esto quiere decir no solamente el assessment inicial, sino la implementación, la migración, el soporte posterior, la protección. Entonces, para eso nos especializamos. Nos parece muy importante el impacto regional que presentamos. Como habrán visto, los speakers, todos los que hablamos, no somos del mismo lugar, o sea, tenemos recursos distribuidos por toda Latinoamérica. Asimismo, los especialistas técnicos que hacen la tarea están distribuidos en distintos países de Latinoamérica, inclusive de Norteamérica, y para nosotros es súper estratégico, ¿no? Por ofrecer una solución global, regional y con todas estas diversidad y capacidades para que, para obtener beneficios como potenciar su negocio, ser más productivos, tener más control de sus datos, de sus accesos, de su seguridad. Así que, bueno, con este chat queríamos mostrar un poquito de eso, como el ciclo de vida lo cubrimos en su totalidad y estamos disponibles para escucharlos, dudas y cualquier planteo que tengan que podamos resolver y conversar. Así que seguramente después de este webinar se van a plantear algunos webinars más específicos, tal vez más técnicos, orientados a cada una de las soluciones que hoy les contamos. ¿Sí? Los vamos a invitar. Así que bueno, por último, y ya cerrando, vamos a hacer un espacio pequeño de preguntas y respuestas, ¿sí? Donde fuimos anotando algunas preguntas que fueron haciendo y que teníamos, que queremos compartir con ustedes. Les voy a pedir a cada especialista, yo las subdividí por especialista, que se tomen 2 minutitos bien breves en responderlas. Tomamos 2 preguntas por especialista, así que Pablo, te invito a sumarte.
Voy a empezar por las preguntas de G Suite M365. Y la primera de ellas es, ¿qué beneficios ofrece Microsoft 365 frente a Google Workspace en términos de seguridad y cumplimiento normativo? Si puedes explicar brevemente. Claro, gracias, Marce. Bueno, la suite colaborativa de Microsoft 365 tiene muchas funcionalidades que ayudan a todo el tema de compliance, ¿cierto? Ahorita les había comentado que según el nicho de mercado donde uno esté, el IPA, el PCI DSS, tienen diferentes parámetros o requisitos que se deben cumplir para poder, digamos, llegar a ese estándar. Entonces, dentro del centro de administración tenemos Purview, que Purview ayuda a generar, digamos, como medir y generar esos escalafones que permiten llegar a ese tipo de cumplimiento. Entonces, digamos que si nosotros tenemos nuestra arquitectura centrada en el sector bancario, podemos implementar temas de DLP, Data Loss Prevention, que me permiten que información tan crucial o tan delicada como las tarjetas de crédito de nuestros usuarios no sea filtrada por medio de un correo electrónico. Por medio de plantillas, uno puede generar, digamos, como esas etiquetas. Entonces, en las bases de datos que uno tenga, ¿cierto? Almacenadas donde sea, genera uno esa especie de etiquetado y cuando algún usuario de nuestra organización, por medio de correo electrónico, esté compartiendo ese tipo de información, se genera una alerta, se levanta la mano diciendo, mira, tal persona dentro de la organización está liberando esta información. Y uno puede ser muy granular, uno puede dejar inclusive que la información pase y solamente genere un correo informando o que bloquee. Ya es como uno quiera, digamos, hacer el tema de customización y de manejo. Entonces, todo este tipo de ejemplos, porque son muchos los que tenemos, permiten, digamos, generar ese tema que les comentaba ahorita de la integridad de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, la historia clínica de nuestros pacientes tiene que almacenarse, por lo menos en la normativa aquí colombiana, es de 20 años. Entonces, muchas empresas no pueden, digamos, volcar toda esa información en la nube, tienen que tener en un repositorio local. Entonces, Microsoft tiene diferentes mecanismos para poder, digamos, como cumplir esas reglamentaciones. Listo. Ok, perfecto, Pablo. Y una última pregunta bien cortita es, ¿qué herramientas tenemos para hacer esta migración? Que puedas contar, aunque sea brevemente, una o dos herramientas. ¿Y cuáles son los tiempos habituales que por nuestra experiencia estamos acostumbrados a esta migración? Ok. Bueno, esa es una pregunta compuesta y muchas gracias es bien interesante. Nosotros utilizamos herramientas nativas de Microsoft 365. Inclusive ahorita nuestro compañero Hernán nos comentaba algo acerca del ARC, que es, digamos, como esa interconexión que uno hace entre el ambiente on-premise hacia Azure, pero Microsoft 365 en el centro de administración de Exchange permite hacer esas vinculaciones dentro del Google Workspace, hacer la vinculación hacia Microsoft 365. Uno tiene que hacer unas configuraciones previas en el centro de administración, obviamente de Google, para que se permita esta conexión, pero es, digamos, una conexión muy sencilla. Hay momentos donde la migración tiene unos niveles de complejidad que necesitan, digamos, hacer otro tipo de conexiones por API e inclusive utilizar herramientas de terceros, que hay otro tipo de herramientas, por ejemplo, BigTitan, que nosotros usamos, ¿cierto? Entonces, hay una gama amplia de diferentes herramientas que nosotros agarramos, ¿cierto? Que nosotros usamos para poder llevar a buen puerto todo el tema de migración y que es evitar ese nivel de mortandad que puede haber en algunos momentos cuando no se hace, como les comentaba ahorita, esa debida planeación y ese assessment de qué es lo que tiene el usuario y cómo vamos a hacer para moverlo. También resaltar que hay cierto tipo de componentes de la información que habita dentro de Google que no se permite hacer la migración. Digamos, por ejemplo, eh, algún tema de datasheets, ¿cierto? Alguna información que esté entre datasheets, una especie de macro o algo, migrar esa información ya a Excel, son cosas que de pronto no permiten. También hay cantidad, por ejemplo, en el número, cuando nosotros tenemos un repositorio de información en Drive, donde hay muchas carpetas y subcarpetas que exceden los 150 caracteres en el nombramiento de la nominación de la carpeta, puede generar también dificultades y hay muchos, digamos, situaciones que uno tiene que vigilar para, digamos, Ok, evitar esa mortandad que ok, yo les comentaba. ok. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por las respuestas. Listo. Ya si vamos, hay algunas respuestas que no las vamos a responder ahora por el tiempo, pero sí vamos a tratar de contactarlos
para ahondar un poquito más el tema. Dos preguntas de Hernán por el concepto de VMware to Azure. ¿Puedo mover un número pequeño de máquinas virtuales desde VMware? Y si estoy en una solución diferente a VMware, como Hyper-V, por ejemplo, o Proxmox, ¿también me puedo mover? Son las dos preguntas que seleccionamos tuyas, Hernán. Vale, gracias. Sí, arranco con la primera. No necesito tener un número de máquinas, ¿no? O sea, arrancando por ahí, yo puedo tener una, dos, tres, cinco, las que sea, y precisamente por eso tenemos las dos opciones, ¿no? Si yo quiero mover VMware to VMware, por ejemplo, hacia Azure, eso normalmente funciona para cargas grandes, donde tengo 30, 50, 100, X cantidad de máquinas. Entonces, claro, muevo así. Pero si yo tengo pocas máquinas y no quiero usar VMware, por ejemplo, tengo 3, 4, 5 máquinas, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, no hay un limitante ni hacia abajo ni hacia arriba en la cantidad de máquinas que puedo mover hacia Azure. Bien, ahora contestando la segunda pregunta, en efecto sí, o sea, podemos movernos desde donde sea. O sea, si yo tengo máquinas físicas, o sea, el método clásico de tener mi data center repleto de servidores, cada uno con su sistema operativo, host y aplicación, si es Proxmox, si es KVM, si es, no sé, Nutanix, la solución que sea, todo lo podemos mover a Azure, ¿sí? O de nuevo, a Azure nativo o a VMware en Azure, ¿sí? Digamos que los esquemas de migración se parecen mucho. Básicamente, Microsoft usa casi siempre, o más bien propone el uso del Azure Migrate, ¿sí? Que ya tiene un esquema definido, tiene una metodología y tiene una planeación implícita sugerida dentro de buenas prácticas que me permite hacer ese movimiento de una forma mucho más eficiente. Ok, perfecto, Hernán. Muchísimas gracias, clarísimas las Vale, respuestas. Y vamos a hacer las últimas dos para ir finalizando a Mariano sobre Esperemos la que sean temática, cortas, así la respondemos rápida. sí, de Citrix ABD. Si tengo licencias estándar, ¿puedo migrar igual aunque tenga que pagar por ABD? Y la segunda, ¿qué sistemas operativos puedo usar en las máquinas virtuales? Ok, el sistema operativo que puedo usar en las máquinas virtuales, los que estén habilitados en Azure. Los que sean válidos en Azure se pueden usar. Y si tengo licencia estándar, sí puedo migrar. Habría que hacer la cuenta si conviene convertir esa licencia a una professional o E365 o pagar el canon de ABD. Habría que hacer la cuenta. Pero en teoría Ok. sí. Bueno, perfecto, clarísimo, clarísimo. Son Ok. preguntas, a ver, que surgieron de las charlas, que podemos profundizar, obviamente. No queríamos dejar pasar mucho tiempo fuera de lo que programamos este webinar, así que antes que nada les quiero agradecer nuevamente. Sé que el tiempo es valioso para todos, sobre todo para ustedes, así que y estuvieron, no hemos tenido bajas en el webinar. Espero que les haya interesado realmente. Les queríamos ofrecer a todos los que nos acompañaron un servicio de assessment, de análisis de su infraestructura, por haber estado con nosotros gratis, así que los vamos a estar contactando. Queremos tener el feedback de ustedes sobre esto, si les interesa. Queremos darle continuidad este tipo de actividades, tal vez profundizando un poquito más cada tema y poder estar cerca de ustedes y charlar con ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente, gracias a todo el team de CloudBeach, muy buenas las presentaciones, claras, gracias a la organización y esperemos vernos nuevamente en breve. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien. muchas gracias.